Hoy no, sino el lunes, que es el 1 de julio, se cumple en un 50 aniversario del paso a la inmortalidad de el general Juan Domingo Perón. Eh, y eso nos lleva a, bueno, a querer hablar un poco sobre lo que significó, para la historia el general Perón. Y también podemos incluso recortar lo que fueron esos últimos años en los cuales muy vertiginosos, si los podemos caracterizar de alguna manera, en los cuales en esos años en los cuales él retorna a la Argentina, en una Argentina donde ya había, digamos, eh, socialmente estaba muy convulsionada, después de varios años también de dictadura, eh, y dentro de un movimiento peronista donde también había distintas Ujú. fracciones, y bueno, Perón ahí tenía una mirada eh, unificadora, ¿no? Viene a buscar de alguna manera una unidad nacional y dentro del peronismo también a tratar de conciliar lo que era la pata sindical con la pata de la juventud, entre otras cosas. eh, Cosa que terminó siendo, de alguna manera se lo terminó también, si se quiere, llevándose lo opuesto, pero esas dificultades que Ujú. tenía el propio movimiento peronista por esos años. Pero bueno, para poder profundizar un poco más sobre esto, vamos a hablar con alguien que sabe del tema y mucho. Estamos en comunicación con César El Tato Díaz, que es licenciado en Historia, doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. También es escritor, de hecho recientemente ha sacado un libro, también vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo andás? Acá Elías, Sebastián y Rodrigo te saludan. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Eh, No, al contrario, recién... usted. eh, Sí, gra- perdóname que te corté. No, no, por favor. Bueno, no sé, Tato, si venías ahí un poco escuchando, me agarré un poco para recortar, ¿no? En el marco el 50 aniversario del paso a la inmortalidad del general, hice un recorte de los últimos años en los cuales, bueno, que también dispara múltiples miradas, digo, por lo controversial de esa época. Y quería preguntarte, como para arrancar, ¿cuál es tu mirada sobre esos últimos años de Perón, de su vuelta del exilio a la Argentina? Em, Como para empezar a recuperar un poco lo que fue esa mirada del último Perón. Sí, naturalmente que y vos lo sos muy consciente de ello, que es una muy amplia, ¿no? Hay una multiplicidad de respuestas allí, ¿no? Porque incluso cómo está vista lo que se conoce comúnmente como la resistencia, ¿no? Y con porque no es lo mismo el general Perón cuando en septiembre del 55, cuando es derrocado, ¿no? Y ahí nomás, ya en el 5 de octubre da su primera entrevista a una agencia internacional desde su exilio en el Paraguay, en donde había salvado su vida por milagro, podemos decir, porque había muchos que no iban a trepidar en asesinarlo, lo cual sí ha sido una locura total. Eh, pero ahí Perón habla, ¿no es cierto?, que bueno, que él se va, y se va un poco, por decirlo de algún modo, conforme, porque sabe que ha dejado una doctrina y que una juventud y una mística, dice, ¿no? Son conceptos que yo tomo en mi libro, que después vamos a charlar conforme a lo que Ujú. vos dijiste, pero por suerte tendría que agregar yo allí, que, y lo digo y lo escribo, que la juventud y gran parte del pueblo no desobedeció el deseo del presidente derrocado, porque él dice, hay que sencillar hasta que aclare. Ahí es la primera vez que escribe ese concepto. Después lo esgrime con Onganía, que es el más conocido, pero acá está por primera vez. Y la juventud, ni los sindicalistas, ni el pueblo en general, desencilló. Al Ujú. contrario.
¿no? Se pusieron cada quien a su modo a resistir los embates injustísimos de un gobierno que representa sin ningún tipo de eufemismo el terrorismo de Estado en su máxima expresión, aquella revolución que se autopercibió como revolución libertadora, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, por suerte, el pueblo, para decirlo un término que también es un concepto que está en tensión, que debiéramos poner en tensión, Sí, porque ahora el 56% del pueblo se puede decir que se equivocó, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay más de un pueblo. Hay que ver bueno, qué entendemos por pueblo y demás. Entonces, ahí tenemos a un Perón, ¿no es cierto?, que incluso en los fusilamientos del 9 de junio del 56, no los, ¿cómo podemos decir? No los repudió del modo que lo tendría que haber repudiado en ese instante, porque está muy dolido precisamente incluso con los militares, porque entendía que lo habían traicionado, claro, ¿no? claro. Entonces, tenemos ahí un Perón, digamos, más humano, más imperfecto, pero más humano, porque lo vemos meter la pata en lo político. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, se va dando cuenta se va dando cuenta. Pueden controlar un poco más la cuestión, porque estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia y demás, y empieza así a conducir, ¿no? Como lo que era un gran conductor y un gran estadista, Claro. ¿no? Y que Y demostró, estratega también. sí, también un estratega, naturalmente, el hombre era un militar, ¿no es Ujú. cierto? Y consecuentemente tenía una muy sólida formación y sabía que, bueno, que hay contradicciones primarias, secundarias, ¿no es cierto?, principales, secundarias, que no se puede pretender ganar en todos los frentes, sino que hay que ver en cuál se gana, que cuando empieza uno a que lo vienen a consultar, él dice que él le tenía que decir que sí a todo. Bueno, empieza a haber toda una cuestión que también tiene que ver con una particularidad de alguna política que, bueno, que tiene que tener también alguna picardía, ¿no? Claro. Porque hay que saber decir que sí, hay que saber decir que no, y hay que ser oportuno en cada una de las respuestas. Consecuentemente, bueno, se pasó por muchos momentos, incluso él con muchos delegados personales que fueron cambiando, ¿no? El primero fue John William Cook, ¿no es cierto? Y bueno, y el último fue Cámpora, que fue precisamente el que fue elegido como para que asumiera aquel 11 de marzo de 1973 el gobierno, pero no el poder, como se decía, Cámpora el gobierno, pero no el poder. Y bueno, y un Perón que había vuelto como un estadista que era, y no solamente a morir a su país, a su patria, sino también para tratar de poder atemperar los ánimos, porque eran momentos muy convulsionados desde el punto de vista de la violencia, ¿no es cierto?, que no Ujú. tenían que ver solamente con nuestro país, tenía que ver con, primero y principal, con la Revolución Libertadora que recién manifestábamos, que ejerció el terrorismo de Estado, pero también la Revolución Cubana, Argelia, los curas tercermundistas, Vietnam, o sea, había todo un contexto, el Mayo francés, Sí. o sea, Y yo todo un sumaría, contexto. Tato, perdón que te interrumpa, Sí, sí, sí. sumaría a eso también como un factor, bueno, los 18 años de proscripción, digo, estar proscripto para un peronista, tantos años de no poder, eh, de no poder, digamos, militar abiertamente o votar a su partido, digamos, a aquello con lo que se identificaba, también va generando como, bueno, cierta... Eh, extremando, diría, las acciones con el tiempo. Claro, sí, sí, porque precisamente la resistencia incluso recibió concretamente el cura Benítez y Jaureche, hay testimonios, hay correspondencia en las cuales critican al accionar de Perón cuando dice que hay que resistir con caños, con atentados. Entonces, bueno, la crítica era fácil decirlo a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Ujú. Había que estar acá también. Y lo que sí, la gente recibió mucha violencia
de todo signo, ¿no? Simbólica, física, Sí, laboral, política, económica. Entonces, claro, todo eso fue generando esos 18 años de proscripción, que por otro lado no se podía estabilizar la política argentina, porque siempre al haber un partido proscripto no había normalidad política, a pesar que la buscaban algunos civiles, equivocados por cierto, y otros tantos militares, ¿no es cierto?, que querían borrar de un plumazo, ¿no?, que en esto es harto elocuente el decreto 4161, ¿no es cierto?, ujú, que trata de borrar de un plumazo con todo, con 10 años de un gobierno sumamente popular y los años felices, no se puede discutir, ¿no es claro, cierto?, que el peronismo histórico, y es interesante para la juventud. Yo puedo entender que ahora cuando se dice, ay, no se puede estar en contra de Estados Unidos porque es una potencia. O sea, todo lo que hizo Perón, todo lo que hizo el peronismo, mejor dicho, porque no fue Perón, fue el peronismo, eh, y recibiendo mucha cuestión de forja, del radicalismo ricochonista y de otros sectores políticos, que pudo plasmar, ¿no es cierto?, el mejor país soberano que se pudo en aquel momento, ¿no es cierto?, a pesar de los boicots que recibía de Estados Unidos. O sea, en concreto, cuando uno quiere, como país, no quiere decir que no tenga sinsabores y escollos, pero se pudo, muy a pesar de la primer potencia, que estaba muy en contra de la política que llevaba adelante el peronismo en la ujú, Argentina, y también la segunda potencia, ¿no es cierto?, o el otro gran imperialismo que Perón llamaba, bueno, no tanto de la cortina de hierro, ¿no?, y al yanqui, el imperialismo del dólar. Bueno, pudo el peronismo hacer obra buena. Eso claro. es muy importante, que no lo perdamos de vista, sin tampoco perder de vista que todo lo que se hizo en aquel momento, hoy cambiaron mucho los tiempos, y para un pueblo que quiere ser soberano y demás, hay que retocar muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, la política no se consigue del mismo modo, Claro. no Ujú. somos lo mismo, ¿no? Tato, te pregunto, Rodrigo, ¿cómo te va? Te habla. Bueno, Cuando Perón hablaba de la tercera posición, digamos, ¿no? Esto que te metías recién entre los dos imperialismos, vos en algún momento te he escuchado decir que Perón estaba en contra de los dos imperialismos, ¿no? Uno era, corregime si no es así, que vos decías, uno era el imperialismo del dólar, ¿no? De la moneda, y la otra era del imperialismo de la cortina de hierro, ¿no? De Estados Unidos sí. y la Unión Soviética, digamos, ¿no? Para que nos cuentes un poco por ahí esa tercera posición en qué consistía, digamos, ¿no? De Perón. Sí, bueno, y si quieren, ahí casi que podría hablar desde el libro que Ujú. escribí, Dale. mi último libro de Sicu, ¿no es cierto?, que Perón periodista, Mm. donde precisamente Perón, desarrollando lo que yo denomino una categoría de análisis, que es el periodismo estadista, porque fue Sarmiento y él los únicos que ejercieron simultáneamente el Poder Ejecutivo Nacional y el Mm. periodismo. Sarmiento, como su seudónimo lo decía, el loco, yo, bueno, un tipo muy temperamental. Mm. En cambio, Perón, que nos interesa en este momento, sí lo hizo siempre con un objetivo muy claro. ¿Cuál era? O varios objetivos, entre ellos la tercera posición, como muy bien vos marcás, ¿no Ujú. es cierto? Ahí, tercera posición que quiero recordar a la audiencia, que en el decreto 4161, todos se acuerdan de que no se podía decir Perón ni Mm. Evita, y se prohibió la marchita, y ahí Mm. quedamos. No, pero se prohibió escribir tercera posición. Mm. Entonces, a propósito de la tercera posición, era precisamente lo que Perón quería a través de la prensa gráfica, porque era un gran orador y tenía la capacidad de saber a quién le hablaba, cuando hablaba a los sindicatos, cuando hablaba a los docentes, cuando le hablaba al público en general, cuando le hablaba a quién le hablaba. Él sabía muy bien qué tenía que decir en cada momento, era muy convincente en sus discursos, pero entendió que debía también valerse de la prensa gráfica, Mm. y lo hizo, ¿no es cierto? Y esto es una hipótesis de mi libro, que tiene una explicación, porque todos preguntan, dice, pero Perón le escribió, sí, el seudónimo era Descartes. Hasta ahí Mm. estamos, sí, es cierto. Mm. Ahora, el seudónimo era Descartes, pero él empieza a escribir el 24 de enero de 1951 hasta el 11 de septiembre de
1952, porque tiene un objetivo, entre la que está en la tercera posición, está conformar un bloque austral con Chile, el ABC, ¿no es cierto? Ujú. Chile, Argentina, Brasil, y luchar contra el panamericanismo manejado por el imperialismo del dólar, o los yanquis, o como lo queramos llamar, y también fue un gran defensor, y a esto le tiraba bastante las orejas a los yanquis en tanto encuentro latinoamericano existiera, que el tema de las Malvinas, ¿no es cierto? Porque apoyado en el pan latinoamericanismo, él entendía que no teníamos que caer bajo el poder de los yanquis, sino compartir una política continental. Y entonces, en esa tercera posición, le decía, o sea, el imperialismo yanqui, ya sabemos lo que es el individualismo, el buscar el consumo por el consumo mismo, y que se meten en las economías de los países vecinos, amigos, para superexplotarlo. La cortina, lo que era la cortina de hierro, ¿no es cierto?, con su dogma, el marxismo y su propiedad de los medios de comunicación, iba en contra de las libertades. Dice, lo que nosotros tenemos que armonizar es el trabajo con el capital. Claro. Y entonces eso nos va a dar la justicia social que la Argentina ya consiguió. Ujú. Y entonces ahí es donde él, con el resultado, podemos decir, fresco, ¿no es cierto?, de demostrar que se podía conseguir la justicia social, sale en enero del 51, a 6 días antes que asumiera Getúlio Vargas el gobierno del Brasil, con sus columnas semanales en el diario Democracia, que era el diario conocido como el diario de Evita, el más importante de la cadena peronista, ¿no? Y entonces desde allí, apoyándose en a los servicios de inteligencia yanqui, les llevó más o menos 5 o 6 meses constatar quién era el que estaba detrás de ese gobierno. Ahí va. Entonces, a él, perdóname. No te quería interrumpir. Bueno, entonces él avanzaba, ¿no es cierto?, sobre toda su política, todo lo que él entendía, que era edificante, que era una cuestión de unidad, de prosperidad, pero continental, ¿no es cierto? Dice que él tiene un artículo memorable, que es Confederaciones Continentales, el 20 de diciembre del 51, en donde trata de ya Ibáñez, ¿no es cierto?, el chileno ya estaba convencido, ¿no es cierto?, ya no había problema, pero había que convencer a Getúlio Vargas, que había llegado a través de un frente electoral muy heterogéneo, porque tenía, podemos decir, que enemigos dentro del propio frente, ¿no? Y entonces él le dice, hablando, basándose y citando, que era raro, pero siempre supo apoyarse en muchas citas históricas, pero lo citó con todas letras. Era un brasilero, Río Branco, que en el 1915 había intentado hacer el ABC. Entonces le dice que en el siglo XIX fue el siglo de los estados nacionales, y el siglo XX va a ser el siglo del continentalismo. Entonces América se tiene que unir, le decía, ¿no es cierto? Y cerraba, o sea, ahí apela también el concepto que yo lo trabajo en el libro, que es el de la mística, porque este libro yo quería que hubiese salido un año antes, ¿no es cierto?, porque el tema de lo de Milei se veía venir, ¿no es cierto?, y si la mística, que quien la maneja son los militantes, es el pueblo, ¿no es cierto?, que es el que tiene que transmitir, ¿no es cierto?, esa mística, esa cosa que es intangible, pero que es solidaria, que es positiva, ¿no? Porque también hay una mística negativa, podemos hablar de un 56% que es anti, ¿no?, en este momento, y esa es una mística negativa. Pero bueno, volviendo a Perón, cierra, digamos, hablando de ese artículo que es formidable, lo cierra con una protegma, ¿no es cierto?, que ha ganado la celebridad y por ende se ha vuelto una frase perenne. Él decía, unidos seremos inconquistables, separados, indefendibles. Y entonces, desde allí se lo manda, ni bien lo sale publicado, no solamente llega al Departamento de Estado de Estados Unidos, sino también se lo manda a Getúlio Vargas, y Getúlio
se hacía el distraído, quería acomodar primero lo interno, ¿no? Ujú. Y Perón en esto discrepaba. Él le decía que no, que primero había que dominar y después todo se va alineando, ¿no? O sea, que él su frente lo tenía que manejar él. Ujú. Pero el tema es Tato, que en Brasil, sí. perdona que te corte, qué actualidad que gana hoy ese apotegma que acabas de decir, ¿no? El de unidos, nos vamos a poder Tenemos, defender, ¿no? claro. Y cómo en esta tercera posición que explicaba Perón, o que intentaba explicar Perón a partir de su seudónimo de Descartes ahí en el diario, hablaba de la defensa de los recursos, ¿no? De los recursos naturales. Absolutamente, ¿Qué decía que actualidad nuestro tiene, no? país, Esto digo como... sí, sí. sí, es de una actualidad que acalambra, ¿no es cierto? Y lamentablemente Perón se equivocó y nosotros hoy somos lamentablemente quienes padecemos, ¿no? No que Perón se haya equivocado, sino que la dirigencia política no haya estado a la altura de las circunstancias, Mm, porque hubo quien dijo que cuál era el camino a seguir, mm, ¿no? ujú, Ese Perón estadista, ese Perón que era capaz de llegar a no solamente de un modo muy sencillo, porque tenía un modo de escribir que te mezclaba una frase popular como el que no tiene cabeza para prevenir debe tener espalda para soportar, y eso te lo mezclaba con una cita de Napoleón o de Alejandro Sí. Magno o de Bismarck, ¿no es cierto? Y esto impactaba no solamente en el público argentino, recordemos que el diario Democracia en ese momento tenía 400.000 ejemplares de tirada diaria, mm, como el diario La Prensa en ese momento, ujú, y que repercutía en toda Latinoamérica, en el mundo ujú, en general. Yo me encargué de tomar algunas de las repercusiones que tuvo, ¿no? Los artículos de Perón y bueno, que decían en los distintos países como Estados Unidos, Chile, Ecuador, México, ¿no? Ujú. Así que sí, el tema de la tercera posición sigue teniendo una vigencia extraordinaria porque en este momento, bueno, Claro. más a partir de ayer estamos entregando absolutamente a cambio de nada, Ahí, ¿no? mm, Tato, ahí ya que haces esa vinculación con el presente, me surgía, digo, la pregunta, si a la dirigencia peronista le falta más Perón, digamos, retomar más lo que dejó, el legado de Perón en sus escritos. Sí, sí, Un poco sí, yo al estilo Moreno, que dice, te vayan a leer al general. Digo, ¿crees que le hace falta? absolutamente sí. Lo que pasa que no solamente a Jaureche decía, cuando no hay cuadros políticos, hay alcahuetes, chupamedias y obsecuentes. O sea, no solamente a la dirigencia le hace falta, porque también a la militancia. mm, Pero la militancia esa, precisamente es la que ahora tendrá que surgir de la militancia, porque la dirigencia no está a la altura de las circunstancias, tiene que ser la militancia, ¿no es cierto? Que en cada lugar, en cada ciudad, en cada barrio, cada sitio donde sea, se empiece a juntar y sea capaz precisamente de discutir, como hicimos en el campo. Yo vengo de Lincoln, los pagos de Jaureche, a calzón quitado. mm, No, bueno, qué es lo que se hizo mal? Porque, o sea, que esté Milei no es virtud de Milei, Ujú. sino error del campo nacional y Claro. popular, ¿no es cierto? A mí me gusta hablar de nacional y antinacional, ¿no? ujú, Con los nacionales, que no es lo mismo que nacionalista, mm, ¿no? Los nacionales, primero somos nacionales y bueno, vamos a charlar, pues, o sea, seguramente tenemos discrepancias, o sea, no nos gustan tal o cual cosa, o tal cual otra metodología, o lo que sea, pero tenemos un objetivo en común, que es, por ejemplo, la soberanía nacional. Sí, Yo en este totalmente. momento, por ejemplo, me gusta asumirme como orgánico, soy un cuadro orgánico a la soberanía nacional. No Ujú. me interesa nada si lo dice Moreno, lo dice mm, Cristina, lo dice Máximo, lo mm. dice Axel, quien lo No, diga. claro. Lo importante en O sea, ese eso, punto es la defensa nacional y del interés nacional y la soberanía. claro, eso es lo que necesitamos Ujú. porque si no somos un país soberano, bueno, somos un ya ni colonia Y próspera. es un buen punto también para empezar también a aglutinar, digo, desde el cual pararse y no tanto en
interna que uno a veces también le termina perdiendo cuál es el sentido, ¿no? Si el interés tiene que ser uno y ubicarse uno detrás de eso, ¿no? Primero está, digo, por último están los hombres y es también parte de una apotegma del peronismo. Eh, Tato, te agradecemos un montón la comunicación. Da para hablar, la verdad que nos quedaríamos hablando un montón más. Bueno, habías dicho también que tenías ahí acotado el tiempo y quedará para otro momento continuar la charla. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, no, el agradecido soy yo y estoy a disposición de ustedes cuando ustedes precisamente lo dispongan. Hablemos de historia argentina, que es lo que necesitamos hablar, hablemos también de historia, pero a mí lo que más me gusta es la historia argentina, digamos, porque creo que nos falta mucha formación, nos falta incluso a los que supuestamente escribimos, somos docentes investigadores, yo conozco cada zapato que me quiero morir, ¿no es cierto? Entonces, creo que es el momento de barajar para dar de vuelta, pero esto es muy importante, y ustedes que son jóvenes, por favor tómenlo, hay que cambiar las cartas, las otras están marcadas, ¿sí? Bien. Así que bueno, en eso estamos. Bien. Gracias, Tato, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Un fuerte abrazo, chao, chao. César Tato Díaz, hablamos largo y tendido sobre peronismo y también haciendo un poco de foco en lo que es el libro que él sacó hace poco con la editorial Cicus, que es Perón Periodista, justamente haciendo un análisis de los escritos de Perón a través del seudónimo Descartes. Interesante, tiene varias cosas ahí, estuve chusmeando hoy, sabiendo que lo teníamos a Tato acá en el piso, digamos. El libro que sacó tiene mucho dato que por ahí no es de la comidilla común, digamos, de Perón. Ahí hay seudónimos, usó varios seudónimos para escribir, claro. Pero no sé si lo tenía de Elías. No, tanto no, Claro, bueno, no. Es más, le iba a preguntar, se nos cortó, pero voy a decir algo que creo que dijo él, pero ¿por qué elige a Descartes? ¿No? Hay un artículo de Descartes que a él le gusta, que tiene que ver con no sé, una cuestión regional, de defensa de lo regional, no sé qué, pero después dice en realidad que Descartes en un momento él tenía como una definición que decía Descartes que se nombraba como Desperón o algo así era en francés, ¿no? Entonces dice que Perón decía, si a mí me nombra Descartes como Perón, yo lo voy a, ¿no? Tenía esa cosa, ¿viste? Bien de Juan Domingo, digamos, claro, cosa, sí. bien graciosa. Esa picardía de él. Pero sí, varios de Licurgo también firmaba como Licurgo, como Vil de Caledonia, que era un perro de él, que un perro fiel, digamos, que tenía como varios seudónimos para escribir, sí. Bueno, para seguir entonces el tema, el lunes, como dijimos, se cumplen 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, va a haber un acto también político ahí en la Quinta de San Vicente y demás cosas, pero bueno, la idea era retomar un poco el legado y el pensamiento del general Juan Domingo Perón.